Hola, hoy tengo la suerte, el privilegio de conversar con Alejandro Bolaños Davis, que es un intelectual muy recio en la sociedad nicaragüense, con una dilatada experiencia como profesor universitario, como consultor de organizaciones, como instructor en seminarios especializados en un tema que a mí me parece que es especialmente crítico para la sociedad nicaragüense, es el tema de la construcción de confianza. Las encuestas de opinión pública hablan de una enorme desconfianza de los nicaragüenses respecto a las instituciones y uno puede sospechar que eso descansa sobre la base de una desconfianza interpersonal. Pero quiero empezar preguntándote, Alejandro, ¿cuál ha sido tu experiencia de lector? ¿Te leyeron tus padres? Cuando, yo recuerdo, tengo una memoria bien pues cuando estaba bien pequeño, pues tal vez en infantil, que yo leí el periódico de corrido. Y para mí, mi papá y mi mamá eso era, qué bonito, pues, Sí. qué tremendo, pues. Ahí comencé, pues, a leer. Sí me gustaba leer bastante. Al principio leía bastantes novelas. Marcial Lafuente Estefanía. Ajá. Me volaba todos los libros, todas las novelas que le escribía. Pero luego, cuando eh, entré ya a la edad más madura, adolescente madura, diría yo, pues ahí como por los 17, 16 años, empecé a leer otros libros. Leí, por ejemplo, a Eric Fromm Ajá. y todo lo que representa el concepto de Siddhartha. Me- Siempre me gustó la lectura oriental, siempre me gustó la manera de pensar de la filosofía oriental. Y todo eso está lleno de eso, pues leía a Dostoyevsky, por ejemplo, leía a Marx, eh, y así pues, y luego en la universidad leí pues bastantes libros porque yo estudié humanidades en los Estados Unidos, ahí en la Universidad de San Luis, en Missouri, de jesuita. Y ahí pues tuve una licenciatura en historia y estudios hispanoamericanos. Entonces durante mis estudios, pues básicamente era leer libros, pues Sí. me leía un montón de libros de texto de historia, de historiadores especialmente americanos, pues, y también latinoamericanos, especialmente nicaragüenses, pues Jerónimo Pérez, por Ujú. ejemplo, me lo he leído, lo Y aprecio. como padre le leíste a tus hijos? Eh, no, a uno no le gusta leer, a uno no le gusta leer. El otro lo que hace es que crea música, Ajá. entonces lee bastante, pero bien especializado y es profundo. ¿Ves? Y mi hija lee, ¿ves? Le gusta leer novelas, Isabel Allende, ese tipo de cosas. Ajá. Y en la literatura que has leído sobre ciencias del comportamiento, ¿hay algún autor que sobresalga para vos, que te guste especialmente? Eh, el psicólogo eh, que para mí me dejó una huella profunda en mi filosofía personal, pues, Sí, que se llama Carl Jung. sí. ¿Ves? Él fue discípulo de Eric Fromm, Sí. pero mm, al final ellos tenían diferentes maneras de ver ciertas realidades. Y entonces, por ejemplo, Fromm decía que el sexo era el factor clave determinante del comportamiento humano. Ujú. Y Jung decía que no, que, que el hombre es más grande que eso, ¿no?
Y entonces empezó a estudiar lo que significan los arquetipos ancestrales, primordiales, que tenemos en la civilización, en las civilizaciones humanas, que son arquetipos. El arquetipo es una energía, llamémosle, es más allá que el instinto, es una energía magnética que no se ve, es invisible, pero que sostiene todo lo otro que viene, que son los símbolos y los artefactos que construyen las sociedades. ¿Ves? Por ejemplo, nosotros estudiamos las civilizaciones con los artefactos. Vamos, desenterramos y decimos, hacen este tipo de trabajo, tenían este tipo de herramientas. Entonces ya empezás a entender la cultura. La cultura no es solo lo que uno pinta o la poesía o lo que uno canta, no. La cultura es cómo es que la cultura tiene que ver con cómo es que hacemos lo que hacemos. ¿Ves? Decía Carlos Mántica, somos como somos porque hacemos lo que hacemos. ¿Sí? Sí. Entonces, eso es cultura. El trasfondo de la cultura, ese magnetismo que te hace actuar de una manera predeterminada sin que vos lo sepas. Te tienen entrampada en ese sistema. Entonces, nosotros vivimos, por ejemplo, en el mundo del este, en el planeta, la cultura judeo-cristiana. ¿Ves? Pero si te vas más para allá, está la cultura mahometana, ¿verdad? Y así pues, entonces son diferentes. Pero todas las culturas tienen los mismos arquetipos. Durante el día podemos estar peleándonos, pero en la noche todos los sueños son iguales. Todos los humanos somos iguales. Y tenemos los mismos símbolos. Entonces, ¿cuáles son los arquetipos claves? Por ejemplo, el concepto de madre. Y no solo madre, sino la madre feroz, fálica, barbuda, que come niños. Para que te vayas de espalda. Ese es un arquetipo horrible que existe aquí y en todas las civilizaciones. ¿Ves? El concepto de matrimonio. ¿Ves? El concepto de ser héroe. Son arquetipos ancestrales que gobiernan la conducta humana por medio de símbolos que son semiconscientes. Los símbolos los podemos más o menos percibir a través de las metáforas. ¿Entendés? Sí. Porque estamos hablando de las profundidades de la psiquis. Entonces, ¿quién me atrapó a mí en mi manera de pensar? Fue Jung, un psicólogo, porque yo me di cuenta que la historia que yo estudié no sirve. No contempla la parte enterrada de la humanidad, la parte subconsciente e inconsciente que gobierna los comportamientos, y entonces trata de explicar los hechos solamente con cositas así encima de superficiales. La mayoría de los historiadores no profundizan en los motivos profundos en las causas de la psiquis. Bueno, quiero decirle a las personas que nos acompañan que Alejandro, entre otros libros, ha escrito este libro que ustedes pueden ver, que se refiere, que hace un estudio a fondo sobre el huehuense, pero además plantea un método, una manera de superar los problemas que nos causa el huehuense. ¿Qué encontraste al estudiar el huehuense que sea relevante para la vida de los nicaragüenses, Alejandro? Lo siguiente. Nuestra principal fortaleza, cuando éramos, llamémosle, dominados en el tiempo de la colonia, pues, Sí. que el huehuense es un baile,
es una obra de teatro. Sí. Y el señor Brinton, lo tradujo y lo escribió, el librito, o sea, El baile del huehuense, y presenta cómo el mestizo respondía, el mestizo dominado por el imperio español, respondía al gobernador, que respondía a su vez a los españoles. Entonces, ese juego, entonces, el, esa fortaleza, esa astucia, llamémosle, que nosotros la vemos con mucha gracia, pues, y nos divierte, pues, porque en realidad es como cuando David le gana a Goliat, pues, ¿entendés? Pues, Despierta simpatía. sí, el que está oprimido venciendo al que lo está oprimiendo. O sea, crea esa energía. Entonces, nos gusta, pues, y lo vemos como una fortaleza porque es vivo, pues, y entonces se sale con la suya. Y lo más lindo es que se acaba casando con la hija del gobernador. ¿Me explico? Se llevó el premio mayor. Pues el hijo, ¿verdad? El que se casa, don Forcico. Pero las familias se volvieron a juntar, pues. Mestizaje. Nicaragua es el país mestizo número 1 en toda Latinoamérica. El más mestizo que existe de todos los países en Latinoamérica. Aquí solo mestizos hay. Excepto por algunas etnias, pues, que están en el Atlántico, pero también, pues, hay mucha mezcla, pues, de blancos con los negros y con los indígenas de aquí y habitantes. El mestizaje es profundo. Entonces, esa principal fortaleza que usamos nosotros los nicas contra el que nos quiere fregar, que es la guatusa. Sí. ¿Ah? Y gente, pues, tener la guatusa en la bolsa y estás diciendo lo contrario para que no te frieguen. Sí. Ese juego, esa burla, ese engaño, esa manera de hacer las cosas que nos funcionó o nos funciona frente a los opresores, nosotros la hemos internalizado tanto en nuestra forma de ser, que la aplicamos contra nuestra propia familia, contra nosotros mismos. Y entonces ahí ya no es fortaleza. Ahí se convierte en una debilidad tremenda porque no logramos unirnos como comunidad, como pueblo. Bueno, ¿Ves? una pregunta, Alejandro. ¿Cuál es tu interpretación? ¿La conducta, el comportamiento de la sociedad nicaragüense se refleja en el huehuense o el huehuense nos ha influenciado a todos? Ambos. Ambos. Sí. Es que decía Winston Churchill, nosotros creamos las instituciones, dice, pero luego ellas nos crean a nosotros. Sí, una influencia recíproca. Sí, nosotros creamos el huehuense y está tan internalizado después de tantas generaciones que ese huehuense nos condiciona inconscientemente y nos crea a nosotros ahora. Vivimos una cultura en donde prevalece, principalmente en los ámbitos políticos, ¿verdad? Yo no quiero ni puedo generalizar de que el nicaragüense
que así son todos los nicaragüenses. No, no. Hay nicaragüenses que no actúan así, pero cuando jugamos el juego político, cuando empiezan a prevalecer ahí sí todos jugamos el mismo juego del nicaragüense. O sea, empezamos a hacer huehuenzadas entre nosotros. No buscamos la unidad, sino que tenemos una actitud de ganar, perder. Si te fijas, voy a hablar aquí en el presente. No conozco en la oposición, digamos, un partido político que tenga una propuesta de gobierno y que esté explicando cuál es su propuesta de gobierno. Todo el mundo dice, estoy contra el gobierno, estoy contra Ortega, estoy contra esto, somos contra todo, ¿entendés? Ese es el gobierno. ¿Esto tiene un impacto en la confianza, en la sociedad en general, más allá de la política? Definitivamente, porque no puedes crear confianza cuando las relaciones son de pura guatusa. Sin embargo, hay algo muy poderoso que nos enseña Jung, y no fue Jung el que nos enseña esto viene desde los griegos, que es un fenómeno que se llama la enantiodromía. Enantiodromía. ¿Qué es eso? Es que ese arquetipo, que es el arquetipo del pícaro, del truquero, el boense, pues todas las civilizaciones lo tienen. El asalido de Tormes en España, pues. Bueno, Chespirito en México. A eso iba yo, que lo del huehuense no es una singularidad. No es. Pero sí es una singularidad que te domine, con la fuerza que nos domina a nosotros. Pero no es que somos exclusivos, sino que esto va más allá de las fronteras de Nicaragua, va hacia otros países también. O sea, es pertinente para todos los seres humanos. El huehuense existe en todas partes. Eso es lo que te quiero decir, sí. Que el truquero existe en todas las culturas, es un arquetipo. Pero ese arquetipo tiene su contrario. Es fácil pasar del amor al odio, o del odio al amor. Así. Mucha gente lo ha experimentado, que tenés un problema serio con alguien y después de chimbearte y resolverlo, salen brothers. O en la vida amorosa, personas que aman a alguien y terminan odiándolo. Van, pasar de un extremo al otro extremo, de un polo al otro polo. O sea que existe el fenómeno de que podés llegar a tu polo opuesto vía una transformación. ¿Y tenemos nosotros un polo opuesto al huehuense? Sí, ahí está. Es el huehuetzín. Es el viejo sabio. Es esa figura de la persona que es capaz de sacrificarse por los demás, a como lo hacía el huehuense con su propia familia, que lo denigraban y lo pisoteaban, lo maltrataban, pero él siempre estaba al pie del cañón y acompañando a sus hijos. Hasta por último, que digo, vamos todos a la gorra, dice. O sea, ese señor no es el bandidito. Ese señor sabe mejor cómo son las cosas. ¿Ves? Sí. Es una figura patriarcal, si querés, que
que dice cosas sabias, que te van a ayudar a salir adelante. Entonces esa es nuestra contraparte, es la figura del sabio, de la persona que hace bien las cosas. Y el huehuense en la etapa del desarrollo humano es la primera etapa, es la niñez. La niñez. La etapa de la picardía. Es cuando está chavalito y mucha inconsciencia, mucha falta de capacidad de poder ver mejor, de analizar mejor, no hay madurez. El otro extremo es la edad madura, que es la de la persona que ya sabe, que ya creció, que ya aprendió, que podemos decir, vení para acá, hablemos, salgamos de este problema, amarrado a un forcico. Esa transición del huehuense al huehuencín puede ser estimulada, sí. Solo ocurre espontáneamente. Mi tesis es de que nosotros podemos, por medio de artefactos, canalizar ciertos símbolos que activen arquetipos que con el tiempo empiecen a conformar de una manera ya subconsciente nuestra cultura nueva. Decía Santayana, somos un pueblo viejo. ¿Cómo es que lo tengo aquí? Uno de los capítulos. Sí, un pueblo viejo, somos una raza vieja, somos una raza nueva, pueblo nuevo, somos un pueblo más profundo que antes. Eso. Seguimos siendo el mismo pueblo, solo que ahora somos un pueblo nuevo, más profundo, más sabio que antes. Para eso necesitamos formular una visión compartida por todos, que sea una visión que todos tengamos por igual de país. No conozco a nadie en Nicaragua que desee lo peor para la patria. Conozco, tal vez existen diferentes maneras de pensar sobre el método, cómo hacerlo, pues, y hay contradicciones, pero todos queremos lo mejor, todos queremos que nuestros hijos salgan adelante, todos queremos vivir aquí en paz, en estabilidad, poder trabajar. ¿Me explico? Todos queremos eso. Estés en la oposición, estés en el gobierno, estés donde estés. Eso nos une. La visión colectiva es un artefacto capaz de activar símbolos de colaboración, de confianza, que empezamos a practicar. Yo te decía antes que no es lo mismo sentar a dos en un diálogo, en una negociación, que vos sentés a un grupo allá con una mesa y el otro grupo aquí con otra mesa y la conversación va de aquí para allá. Y entonces esa manera, ese diseño físico provoca que aquí estén todos hablando desordenadamente, allá igual, y que hasta se acaben atacando, incluso, como ya ha pasado, se acaben ofendiendo, porque pareciera que están detrás de dos trincheras. Pero ¿qué pasa si agarras a todas esas personas y se sientan mezcladas, una y luego el otro, y luego el otro, de los diferentes grupos, en una misma mesa redonda? ¿Vos crees que se van a agarrar a puñetazos en la mesa? No, no van a hacer eso. Seguramente se van a saludar y van a empezar a platicar.
de una manera un poco más decente, digamos. ¿Ves? Pero por eso es que te digo que incluso antes de hacer eso, pues, que es un nuevo diseño, llamarle, es un diseño estructural, físico, que canaliza la energía de la gente de una manera más cordial en lugar de más agresiva, con trinchera, por diseño. ¿Ves? Entonces, ese artefacto es útil para empezar a trabajar sobre cómo queremos conversar. Antes de hablar sobre cualquier cosa, cualquier problema que tengamos, los problemas nos dividen, pues nos causan conflicto. Y vamos a hablar de un conflicto y estamos hablando con el coco lleno de veneno hacia el otro. Nos vamos a pelear. Entonces, primero necesitamos hablar sobre cómo debemos de hablar antes de entrar en cualquier problema. Entonces, esa sesión, ese día, llamémosle, de capacitación, ese día en que se ponen de acuerdo todos los grupos que van a dialogar, se ponen de acuerdo en cómo es que deben de hacerlo y cómo se van a ayudar a que eso sea así. Una vez hecho eso, entonces ya podemos dar el siguiente paso, con más seguridad, más confianza de que va a funcionar. ¿Ves? Hay que ir paso a paso. Muchas veces nosotros, al ser humano, no le gusta tener problemas. Entonces, ¿qué hace? Tiene un problema y lo primero que hace es busca la primera solución, se monta en ella y a lo mejor esa no era la mejor solución. Por la prisa, la carrera, la falta de análisis, no vio alternativas, no vio otras opciones, no fue creativo, perdió. Y vivimos en un mundo competitivo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un problema, atacamos. Vos sos el culpable, y viene el pleito. Y así no se puede hablar. Hay que aprender a hablar primero y después hablamos. Bueno, Alejandro, ¿estás escribiendo algo más después de este libro? Escribo blogs. Ajá. Llevo como 90 y pico ya. Bueno, bastante. Comencé a escribir cuando comenzó la pandemia. Ajá. Para ayudar a reflexionar sobre lo que significa eso, pues. Y pues facilitarle a las personas mejores entendimientos, algún aprendizaje, pues, para los que lean, ¿verdad? A nadie le gusta leer eso. Bueno, pero el tema incluso de la pandemia se ha vuelto un tema político. Claro, claro. En Estados Unidos los demócratas están a favor de la vacuna, los republicanos están en contra, etcétera. ¿Tienes una base racional? No, es emocional. Es emocional porque son decisiones que se tomaron sin verdaderamente tener todo el conocimiento. Trump salió hablando de que primero tomó una cosa, después tomó otra. Y se veía todo eso enredado y diciendo después que no se vacunen, que la vacuna es para que los chinos nos conquisten. El virus chino es el que no tiene lo fregado. Yo creo que los chinos ya tenían la vacuna antes. Pero es una cosa bien complicada porque ahora hay una nueva ola sí. del virus y está impactando mucho a China. Y van a haber nuevas olas. Bueno, aquí hay tal vez una paradoja. Hay una cierta resistencia de sectores de jóvenes, dígase sí. menores de 30 años, a vacunarse. Pero el impacto sobre las medidas de prevención sobre la vacuna, entiéndase las cuarentenas, tienen un impacto especialmente grande sobre los jóvenes. Claro. En los Estados Unidos hay situaciones, ya están hablando
en los colegios, por ejemplo, del daño que les ha causado, el daño psicológico que les ha causado el estar metidos en su casa, Sí, sin poder relacionarse con sus compañeritos. sí. Entonces eso afecta al crecimiento del niño y de los jóvenes. O sea, todo tiene su efecto, todo tiene su efecto. Necesitamos ser más conscientes a la hora de tomar decisiones y en vez de decir, no, no se vacunen. ¿O por qué? Porque son posiciones que se toman solo porque el otro la promueve. Yo voy a llevar la contra, ¿verdad? Porque si estamos peleando, ¿verdad? Pero ninguno de los dos, pues, está actuando de una manera racional. Todos estamos actuando tratando de adivinar si nos vacunamos es bueno o si nos vacunamos es malo. No sé, ¿entendés? Sí. Alejandro, para ir terminando, ¿cómo vemos la transición del huehuense al huehuencín? ¿Por dónde vamos? Eh, como te digo, es un proceso, no es, no es mágico, ¿verdad? Es mágico lo que sucede adentro del proceso. Las cosas que ocurren con las personas que empiezan a experimentar una manera de relacionarse muy distinta a la que han actuado en el pasado. Y empiezan a verse como seres humanos, en vez de verse como enemigos. Entonces, esa manera de ver nueva, humana, facilita la confianza. Y un diálogo en donde empecemos a decir más las verdades, a aceptar las cosas que hicimos mal, como a saber pedir disculpas de ambos lados. Y decidir cómo dialogar para crear una visión común de país. Insisto, para transitar del huehuense al huehuencín, necesitamos tener una visión colectiva común de país. Tener eso bien claro y articulado de dónde estamos y para dónde vamos. ¿Ves? Dejar de ver con el espejo retrovisor para los pleitos del pasado, conciliar eso rápido, ¿ves? Antes de empezar a hablar en la sesión que tendríamos de cómo es que debemos de hablar, ahí conciliamos eso, conciliamos el pasado llamémoslo, en ese espacio de tiempo, para poder empezar a hablar de los problemas de una manera más correcta y verdadera, escuchando al otro y reconociendo de que tiene sus derechos y ver cómo podemos ayudarle para que todos salgamos ganando y no solo una de las partes. Entonces, ese proceso, esa visión compartida, colectiva, se vuelve un artefacto que empieza a irradiar simbólicamente nuevas realidades. Deja de ser nada más la visión de los que trabajamos tal vez en el grupo heterogéneo, mixto, que integra todos los sectores, y estoy hablando de grupos grandes, y se pueden formar grupos de 1000 personas, si vos querés, para trabajar en eso. No hay problema, hay metodologías para hacerlo. Y ahí sale la visión, y entonces la visión luego se comparte con el resto de la ciudadanía, y el resto de la ciudadanía se identifica con ella y la hace suya. Y luego la visión se convierte en algo real afuera de quienes la crearon. Y tiene su propia vida esa visión, porque todo el mundo la apropió. Okay. Ahí estamos ya
empezando a vivir la vida y a tener la mentalidad y la actitud de una persona madura, de un anciano, del alcalde de Vara, que sabe cómo dirigir a su gente. ¿Me explico? Ese. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Ha sido una conversación muy útil para mí y espero que también para las personas que nos miran. Qué bueno que le gustó. Muchas gracias. Gracias a vos, Rigoberto.